tenemos la continuidad de la charla del sábado pasado, que le dijimos, Silvia Ferreira, le dijimos, abrimos la puerta porque tenemos mucho para charlar, mucho para conversar, y acá la tenemos. Gracias, Silvia. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad nuevamente de continuar este encuentro tan lindo que iniciamos la semana pasada. Así es, viste que dijimos, abrimos la puerta y quedó abierta. Habíamos hecho un repasito, vos nos habías hecho una síntesis de lo que estaba sucediendo con este convenio que se había firmado en 7 provincias por lo menos, pero nos decías que era muy probable que sean 11 ya, con la empresa israelí Mekorot. Si querés, para aquellas personas que se suman hoy a la escucha del programa, les podemos contar, que vos lo haces muy bien, de qué se trata esto. Claro, brevemente te cuento, es que estamos haciendo circular entre las distintas provincias que venimos llevando adelante esta tarea de concientizar y de difundir lo que está sucediendo. Desde el año 2022 hay un conjunto de gobernadores y gobernadoras de distintas provincias que después de viajar a Israel junto con el Ministerio del Interior y a través del Consejo Federal de Inversiones, que es un organismo que nuclea a representantes de todas las provincias del país, se empezaron a establecer una serie de convenios para poder llevar adelante el diseño del manejo del agua en cada una de las provincias que hicieron esta comitiva a Israel. Vale señalar de que Israel se presenta internacionalmente como líder en la gestión del agua por la tecnología que ofrece a partir de las plantas de desalinización, a partir de las plantas de reciclado del agua de residual, ¿no? Del agua cloacal, y por los sistemas de riego. Y bueno, desde esa perspectiva es que muchas autoridades de las provincias de nuestro país viajaron un poco como para buscar la salida o la respuesta a la crisis hídrica que viene atravesando nuestro territorio desde hace un tiempo a esta parte, ¿no es cierto? Entonces, desde allí es que se fueron dando una serie de convenios, como bien decías, son 7 provincias, las menciono, son Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro, Santa Cruz, las que tienen ya convenios firmados a través del Consejo Federal de Inversiones con esta empresa, Mekorot. Tenemos también a las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe, que tienen a una especie de intermediación, ¿no? Porque ya tenían proyectos anteriores firmados con el Consejo Federal de Inversiones, y es el consejo que ofrece puntualmente para cuestiones muy específicas la asesoría y la consultoría de Mekorot. Y más recientemente, hace unas semanas atrás, los gobernadores electos de Neuquén y de Chubut también viajaron a Israel y a la vuelta señalaron las posibilidades inminentes de firmar también acuerdos, entre otras cuestiones, para el manejo de la gestión del agua. Entonces, esa es la situación que estamos nosotros alertando, no solamente por esta que nos llama mucho la atención, porque nuestro país tiene muchísimos técnicos, profesionales y organismos que están en probadas condiciones de llevar adelante esta tarea, ¿no? Del diseño, de la investigación y del conocimiento técnico para todo lo que tenga que ver con la gestión del agua en nuestros territorios, organismos que son líderes, digamos, que han sido cabecera y que tienen generaciones formadas, como es el Instituto Nacional del Agua, como es la Autoridad del Agua de cada una de las provincias, como es el IANIGLA. Y sin embargo vemos que se busca fronteras afuera este tipo de asistencia, y nada más y nada menos con Mekorot, que es la empresa estatal de Israel, que desde hace décadas tiene denuncias ante las Naciones Unidas por violar los derechos humanos en territorio palestino, violar justamente y nada más y nada menos que el derecho al agua. Toda esta fama, digamos, toda esta trayectoria que ofrece Israel internacionalmente en cuanto a liderazgo a la gestión del agua, oculta en realidad que detrás de esa
gestión exitosa está nada más y nada menos que el robo del agua en las principales fuentes del territorio palestino. O sea, ni más ni menos que es una herramienta más que tiene el Estado de Israel de ocupación del territorio de Palestina, y con eso inclusive obliga en alguna medida al desplazamiento de las comunidades originarias de todos los territorios que va ocupando, utilizando la gestión del agua como una herramienta para ese fin. Entonces, eso que es una cuestión que no es muy conocida, digamos, porque es la contracara de todo esto que se ofrece como exitosa gestión, como el milagro israelí, ¿no?, de transformar un desierto en un oasis, esconde ni más ni menos que eso que sucede hasta el día de hoy, digamos. Allá en Palestina, por ejemplo, el costo del agua que tienen que pagar los palestinos es hasta 3 veces superior que lo que pagan los colonos israelíes, ¿no es cierto? Y bueno, y tienen esta cuestión de que están privados de la posibilidad de hacer inclusive los pozos subterráneos para poder abastecerse de los cultivos que necesitan llevar adelante para su propia subsistencia, ¿no es cierto? Vos sabés que a partir de la charla que tuvimos el sábado pasado y después de haberte escuchado en tantas exposiciones y que tuvimos el privilegio de tenerte en el encuentro que tuvimos allá en el Espacio Cultural Tipográfico, estaba revisando algunas cosas, algunas particularidades con respecto a Mekorot, y por ejemplo encontré que en 2013 la compañía holandesa de agua Vitens canceló un memorando de entendimiento con Mekorot justamente como consecuencia de las formas que tenía de operar esta empresa respecto de las comunidades palestinas, evidenciadas en informes que había realizado la ONU, como vos bien nos contás. Y también otro tanto sucedió con la empresa portuguesa Das Aguas Libres, que se vio obligada justamente a rescindir un contrato que tenía en el 2009 por presiones que había recibido de parte o por parte de la sociedad civil con respecto a este tratamiento que tiene con el agua con la ciudadanía palestina. O sea que los antecedentes son varios e importantes. Y uno en nuestro propio país. O sea, aquí en el 2011, por ejemplo, Mekorot quiso instalarse para construir una planta de tratamiento de aguas ahí en los alrededores de La Plata. Fue en el momento en que estaba el gobernador Scioli, se presentó ante una licitación que fue bastante amañada, digamos, porque la empresa tuvo mucho que ver con el contenido del pliego para poder hacer el llamado a licitación, y esa licitación al final se otorgó, y justamente por la tarea de la sociedad civil y sobre todo también por el activo protagonismo de las organizaciones que acá en Argentina trabajan en solidaridad con el pueblo palestino, que pudieron alertar a las autoridades y también a la comunidad y sobre todo al ámbito legislativo para poder difundir lo que era Mekorot y cuál era el plan que tenía para poder llevar adelante después el cobro de la tarifa para poder solventar la inversión que iba a hacer en esta planta. O sea, la tarifa del agua que ofrecía a partir de la construcción de la planta iba a ser mucho más superior a las posibilidades que había en ese momento de construir una planta similar. Y este modelo que tiene Mekorot, este modelo de gestión en donde ofrece 2 calidades de agua, digamos, porque está el agua corriente y el agua potable, esto de ofrecer un agua a menor costo para uso en algunas actividades industriales, inclusive también para el riego, y un agua potable que sería el apta para consumo humano, pero que puesta en el mercado en otras geografías del mundo implica que la gente de menores recursos termina optando por el agua de menor calidad por el alto costo que significa llevar adelante, costear el agua potable. Entonces tiene que ver con esa concepción que tiene la empresa Mekorot, que además de todo esto que decíamos, ¿no?, que mencionábamos respecto a los derechos humanos y la actitud colonialista que tiene para con el pueblo palestino, tiene un modelo de gestión completamente mercantilista, porque para Mekorot el agua es una mercancía que hay que cuidar. Entonces,
la gente puede cuidar lo que paga, lo que le cuesta en el bolsillo. Esto que escuchamos y lo señalábamos la semana pasada, que escuchamos hace días atrás a Milei, ¿no? Cuando señalaba que las empresas pueden contaminar libremente el agua o pueden no cuidarla porque no pagan un peso por ella, ofreciendo como alternativa el tema de que si pagan un precio considerable la van a cuidar. Y bueno, y ese que bueno, despertó la alerta y el repudio de un amplio marco opositor y del oficialismo, bueno, pero ese es el modelo que ofrece Mecorot al mundo. Y nosotros tenemos esta empresa gestionando y asesorando el diseño de los planes maestros de agua de 7 provincias, eso ya está en marcha desde el 2022, y que ahora, bueno, otras 2 provincias más eligen o están prontas a firmar convenios en ese sentido. Entonces, es importante esto de alertar, porque si bien nadie puede discutir que tenemos una situación crítica del agua en nuestro país, en muchas partes del territorio, no solamente por la situación de la sequía, en algunos casos, o en otros por el alto grado de contaminación que tienen las fuentes de agua que nos proveen para poder consumir en las grandes ciudades, sino también por, inclusive en algunos lugares, por inundaciones, ¿no? Porque no solamente el uso intensivo es lo que nos pone en una situación crítica o la contaminación, sino que el cambio climático que hoy por hoy nos enfrenta a situaciones que hasta ahora nadie podía prever y que, sin embargo, estamos todavía muy lejos de poder enfrentar, ¿no es cierto? Y estas salidas que nos ofrecen, que es justamente asegurar el agua para unos pocos, no nos parece que sean las más adecuadas y necesitamos instalar el debate, porque nosotros no decimos de que el Estado tiene que quedar ausente de las políticas públicas referidas al agua, pero tenemos que abrir un debate claro sobre por qué llegamos a esta situación primero, o sea, cuáles son las causas de la crisis que tenemos en distintos lugares de nuestro territorio. En Uruguay nosotros vimos la crisis que tuvieron, que todavía están atravesando en Montevideo por la alta contenido de salinización del agua, porque han hecho un uso intensivo al máximo con toda la industria forestal en la cuenca naciente del río que le provee de agua a la capital uruguaya, y ahora resulta que se buscan salidas como plantas de tratamiento, como el proyecto Neptuno, donde también estuvo Mecorot asesorando, costosísimos, que plantean desalinizar el agua del Río de la Plata y trasladarla a 70 kilómetros para poder abastecer, cuando tienen una cuenca, como es la cuenca Santa Lucía, la que provee agua actualmente, que todavía está en condiciones de ser reconstituida, lógicamente a partir de un nuevo manejo, o sea, de reprogramar el manejo y las actividades que hoy pueden seguir haciéndose y cuáles no en esa cuenca. Entonces, queremos discutir también cuáles son las causas que nos llevan a esta situación, porque desde allí buscar las respuestas también, ¿no? Totalmente. Me parece importantísimo, como decíamos también el sábado pasado y como decimos cada vez que te escuchamos, importantísimo que la gente empiece a despertarse de alguna manera, porque es fundamental tener en cuenta que las situaciones por las que pasamos tienen una raíz, tienen un origen, y justamente lo que vendría a solucionar estos problemas que se plantean a raíz de tantas actividades que se vienen desarrollando en el país no sería una solución para todos, todas, todes de igual manera, y tampoco eso justamente va a traer una equidad, al contrario, va a seguir haciendo una diferenciación, una discriminación de alguna manera y una exclusión de los recursos hídricos. Así es, pues fíjate, yo siempre pongo como ejemplo en el caso de Catamarca, que es una de las provincias que tienen firmados convenios con Mecorot. O sea, uno lee el prospecto, digamos, lo que están llevando adelante para diseñar, para obtener este plan maestro, que la verdad, abrimos paréntesis, costó muchísimo conseguir información sobre todo este proceso. Imagínate que esto empezó en abril del 2022 y las organizaciones, las asambleas que están peleando por el derecho al agua en cada uno de estos territorios vienen pidiendo información porque nos enteramos por los medios que salen en el diario, digamos, y recién ahora empiezan a conseguir cada una de las asambleas una parte del convenio o el proyecto cómo viene ya desarrollándose, toda información parcial, ¿no? No tenemos toda la información, no sabemos cuánto es lo que se le está pagando a la empresa, no sabemos por cuánto tiempo tiene la duración cada uno de los convenios, pero en el caso de Catamarca, con la información
información que se consiguió, por ejemplo, se sabe que están en proyecto casi 6 diques, por ejemplo, ¿no es cierto? Y es la empresa la que dice, bueno, vamos a con esto conseguir salvar el problema del agua, salvar. Y la gente no tiene confianza porque sabe que si quisieran salvar efectivamente las fuentes de agua, no aprobarían proyectos como Agua Rica, que está emplazada en las nacientes de los ríos que proveen a por lo menos 2 departamentos. Entonces, este tema de construir diques para poder conseguir la mayor cantidad de agua, ¿para quiénes? O sea, ¿quiénes van a ser beneficiados con eso? La población que tiene un hilito de río está altamente preocupada en varios de esos ríos que van a terminar en estos diques, porque es lo poco que puede conseguir para poder cultivar esta economía regional tan vulnerada como está a esta altura del partido, digamos, en provincias que tienen el rumbo principal apostando a la mega minería, al litio, al oro, a la plata, al cobre, y que tiene completamente rezagadas las economías de subsistencia que tienen que ver con la producción agrícola. Entonces, no, nadie cree que ese plan de manejo va a ser equitativo. Totalmente. Sí, es fundamental. Y viste que nosotros tratamos de decir constantemente en Ecológicamente eso de que cada una de los que nos está escuchando, que investigue, que lea, porque nosotros llegamos a Mecorot por escucharte a vos, por escuchar a Julián Peñalosa. Cuando empezamos a ver ese hashtag fuera Mecorot, empezamos a investigar de qué se trataba, porque como bien vos dijiste, y el sábado pasado lo definiste muy bien, es un trabajito subterráneo, porque la verdad que nadie lo veía. Y nosotros dijimos, ¿qué es Mecorot? Y no entendíamos que era una empresa israelí administradora del agua. Y es como que vos decís, che, ¿qué pasa? Bueno, es que pasa que ya se está cocinando y lo que no se siente es el olor y la cocina está muy herméticamente cerrada. Sí, y te digo la verdad, o sea, es muy difícil llevar adelante esta tarea de difusión, porque qué sé yo, por ejemplo, otras transnacionales que operan en nuestro país, qué sé yo, Chevron, Monsanto, bueno, todas las que conocemos, ¿no? Singenta, ya tienen como más conocimiento de la sociedad o ya están instaladas. Pero esto, nadie sabe dónde están las oficinas, o sea, no hay una cara visible, digamos. Bueno, si bien el titular para la región, Diego Berger, es argentino y también tiene mucho que ver también eso de por qué rápidamente se han establecido relaciones tan intensas, ¿no es cierto? Pero no es conocida la empresa. Y entonces por eso esta tarea tan de hormiga importante que están haciendo sobre todo las asambleas que están en estos territorios, ¿no es cierto? En La Rioja en estos días ya inició la constituyente provincial para reformar la constitución de la provincia, así como lo hizo Jujuy. Ahora La Rioja está en un proceso de reforma en donde el agua también es uno de los artículos que pilares, digamos, de esta reforma que quiere hacerse en este marco también general en donde está rediscutiendo el manejo del agua y la normativa que va a regir el agua en esa provincia. Entonces, las asambleas están llamando a participar de una constituyente popular, le dicen ellas, porque les parece no menor que haya un proceso de debate participativo y no como se está haciendo, en donde es un grupo muy pequeño el que conoce el texto, que en definitiva van a tener que aprobar los constituyentes. Entonces, tiene que ver con esa tarea de hormiga que afortunadamente vienen haciendo las asambleas de manera ejemplar, dando ejemplo de democracia, de discusión y de información y de participación, y que bueno, nos motiva y nos mueve a quienes estamos, por ejemplo, en estas latitudes, para poder colaborar con esa tarea, para asumir también una responsabilidad de que esto no se pase por arriba como si nada, porque no es ni más ni menos que el derecho al agua. Es que nadie dice o sea, nosotros hoy nadie nos regala el agua. Lo que pasa es que no todo tiene que tener un valor mercantilista. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no estamos de acuerdo con esta concepción de que si vos la pagás, la cuidás. Porque nosotros necesitamos el agua, preservar el agua,
para un conjunto de necesidades. Nosotras, por ejemplo, los seres humanos, no somos las únicas demandantes del agua. Nosotros tenemos que entender que las fuentes de agua, como son nuestros humedales, que tienen también una función reguladora más que importante, como son las nacientes de los ríos, como son las vertientes, como son el agua subterránea, como son nuestros acuíferos. Bueno, son bienes esenciales que son finitos y más que valiosos, pero no estamos de acuerdo en otorgarles un valor dólar, porque nosotros sabemos que esa trampa nos la venden como una salida para poder cuidarla, y nosotros sabemos quiénes son en definitiva los que se benefician. Vos imaginate que Mekorot lo que hace ahí en Palestina, hace un uso intensivo del agua subterránea de territorio palestino, lo mete a su red de provisión de agua corriente, y en los territorios ocupados la población palestina se queda sin posibilidad de hacer sus propios pozos, y Mekorot le vende el agua que le saca de sus propios acuíferos. Entonces, algo que parece completamente perverso, eso es el modelo de gestión del agua, y lo condena a esa población a hacer uso del agua corriente, como les explicaba, o sea, el agua de menor calidad, porque esa población no tiene posibilidades de pagar el agua potable de mayor calidad para poder hacer su uso doméstico, hogareño, cotidiano. Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados a que nos digan, bueno, el agua en algún momento tiene que tener un precio. De hecho, estos proyectos que están elaborando para el manejo del agua incluye cómo se tiene que calcular el valor del agua, o sea, cuánto tiene que ser la tarifa y qué es lo que se va a considerar a los usuarios para que tengan que pagar en ese sentido. De hecho, por ejemplo, en el caso de La Plata, cuando se quiso desembarcar Mekorot, la tarifa lógicamente iba a amortizar toda la inversión que hizo la empresa. O sea, en eso no había ninguna inversión que trajera. O sea, eran los propios usuarios, al valor de la tarifa, los que iban a amortizar la inversión altísima que planteaba hacer la empresa en esa planta de tratamiento. Y que no está mal, nadie está diciendo que las empresas no ganen, pero estamos tratando con bienes esenciales que no pueden tener un criterio comercial como cualquier otro bien. Estamos hablando de la tierra, estamos hablando del aire, estamos hablando del agua, que es indispensable para toda la vida. Bueno, Silvia, un placer, valía la pena y seguimos en contacto. Ahora, eso sí, la próxima, que sería la tercera, es la vencida y te tenemos en la mesa. Sí, ahí mismo nos acercamos, es verdad. Dale, porque está muy interesante y me parece fundamental que sigamos ayudando a ustedes, sobre todo que son quienes tienen los conocimientos, para que la gente conozca qué es lo que está pasando. Y escuchar la voz también de quienes están en los territorios, porque también es importante eso. Uno habla, viste, un poco escuchando y reproduciendo, pero tenemos muchos procesos muy valiosos sobre justamente, darle la palabra a quienes vienen peleando el derecho al agua, sobre qué es lo que hay que hacer con el agua en nuestro territorio, porque también hay propuestas. No hay una situación de que la única salida es la que nos ofrecen por ejemplo, la mercantilización del agua. Hay un montón en Chubut, en Mendoza, un montón de profesionales que vienen peleando junto a las asambleas, que tienen bien en claro cómo hacer para preservar este bien esencial. Como bien vos decís, las personas que están en los territorios la tienen muy clara y hay profesionales, porque eso está muy bueno que lo hayas aclarado, porque no es una cuestión de nos negamos a, como dicen la mayoría de los referentes de las luchas ambientales, no nos negamos a ninguna actividad porque sí, decimos no, bueno, esto no, porque no lo queremos. Simplemente buscar las alternativas, porque evidentemente con estos modelos de producción que hay, no nos está yendo muy bien en cuanto a la salud, en cuanto a la equidad, en cuanto a la distribución de los recursos. Exacto, así es. Y bueno, agradecer una vez más y siempre a disposición. Gracias, Silvia, te mandamos un abrazo grande, que sabemos que estás ahora con algunos compromisos y te agradecemos muchísimo que te hayas tomado este tiempo. No, gracias a vos y un beso gigante a Marcela. Muchas gracias. Gracias, Silvia, muchas gracias.
Hablábamos recién con Silvia Ferreira, licenciada en Gestión Ambiental, integrante de Fuera Mecorot. Importantísimo tener en cuenta esto, importantísimo que vos te tomes ese trabajito de chequear la información.